naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiese que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla el pastor Fernando Gómez, miembro del Consejo Pastoral de la Congregación Cristiana Génesis. En esta hora quiero compartir con ustedes una historia muy hermosa de la palabra del Señor, que está en el libro de Lucas, capítulo 15. Es la historia del hijo pródigo, una hermosa historia que nos habla de la misericordia y de la gracia del Señor. Le invito a que busque su Biblia a partir del verso número 11, y dice así la palabra: y también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y dice la palabra: y comenzaron a regocijarse. Y su hermano mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y salvo. Y entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario, repito, mas era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, oramos para que esta palabra traiga revelación, traiga consuelo, ánimo en la vida de mis hermanos. Que tu nombre sea glorificado y que nuestra fe sea fortalecida en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es otra historia muy hermosa de la palabra del Señor, una parábola, la parábola del Hijo Pródigo. Jesucristo usaba parábolas para utilizar cosas de la vida, hechos, costumbres de la vida diaria, para poder demostrar a los que le oían las verdades del reino. Y en esta historia, en la historia del Hijo Pródigo, él señala varias historias incluidas. Primero, una historia de rebeldía, porque dice la palabra que el hijo menor pidió lo que no le correspondía aún, y trajo deshonor a su padre. Y el padre entonces repartió los bienes, dice la palabra. Y el joven vendió, malbarató todo lo que le correspondía, dilapidó la herencia que había recibido de su padre. Y dice la palabra que se fue a un pueblo lejano, a un pueblo extranjero, idólatra y pagano, y allí desperdició su herencia y vivió perdidamente. Y dice la palabra que en ese tiempo vino un momento de crisis, de hambre en aquella tierra, y el joven, al haber gastado todo, tuvo que vivir en la miseria y tuvo que humillarse para poder sobrevivir y criar cerdos en una finca.
También esta historia, la historia del hijo pródigo, es una historia de arrepentimiento, porque dice la palabra en el verso 17 que el joven volvió en sí, es decir, tuvo un momento de lucidez espiritual. Qué importante esto. Y el joven puso a un lado su orgullo, reconoció su necesidad y tomó una decisión importante. Determinó hacer cambios en su vida. Dice la palabra que confesó su pecado y se humilló ante sí mismo, doblegó mi yo. ¿Cómo nos cuesta a nosotros reconocer nuestro pecado, humillarnos ante nosotros mismos y doblegar nuestro propio yo? Y dice la palabra que se levantó, él tomó una acción importante y volvió a casa. También esta historia es una historia de misericordia, porque la palabra dice que el padre fue movido a misericordia y recibió a su hijo. Dice que corrió, lo abrazó y lo besó. Y el hijo, abrazando a su padre, confiesa su pecado. Y dice la palabra, el que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Y eso fue lo que hizo aquel joven. El joven dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y esto me recuerda la palabra en Gálatas 4:7 que dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Jesucristo. Esa palabra es para ti y es para mí en esta hora. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de todo aquello que nos ataba al Egipto, sino que ahora somos hijos, herederos también de Dios por medio del Señor Jesucristo. Esta historia, la historia del hijo pródigo, también es una historia de gracia, porque dice que la palabra que el padre mandó a que sacaran el mejor vestido para vestirlo, que le pusieran un anillo en su dedo, que le calzaran los pies, que trajeran y mataran un becerro gordo y que comieran. Y es que había una razón, la razón era que el hijo que se había perdido se había encontrado y el que se había ido había vuelto. Y eso era lo importante. Pero algunos se oponen a esta misericordia y a esta gracia. Y vemos al hijo mayor enojado, molesto, porque él tenía razón, él había servido toda la vida, había sido obediente. Y el padre nunca había sacado un becerro para matarlo y hacer fiesta. Pero el padre le recordó que el hijo que se había perdido había vuelto y que eso era lo importante. También esta historia es una historia de celebración, es una historia de regocijo por el gozo de la oveja rescatada, por el gozo, la alegría, por la moneda encontrada, por el gozo, por el hijo perdido que se había sido hallado. Lucas capítulo 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También ahí mismo en Lucas 15, en verso 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Padre, oramos en esta hora para que tú traigas revelación a todas las personas que están escuchando este mensaje. Si hay algún hijo pródigo que está escuchando esta palabra, quiero decirte que debes de volver en sí. Debes de entrar en este momento de lucidez espiritual, tener humildad, confesar tu pecado, levantarte y volver a casa, porque tu Padre Celestial, te está esperando con los brazos abiertos para vestirte con el mejor vestido, ponerte un anillo y recordarte que ya no eres esclavo, sino que eres un hijo de Dios redimido, que ha vuelto a los brazos del Padre. Gracias, mi Dios, por esta hora, Señor. Bendice esta palabra, bendice a mis hermanos, oh Dios. Gracias, Padre Santo, Señor. Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y presento delante de este altar sus necesidades, porque tu palabra nos enseña, Señor, que confiemos en ti y que tú nos vas a conceder las peticiones de nuestro corazón. Que así sea. Que Dios te bendiga, querido hermano.